Ayer estuvimos viendo como el capítulo 35, la última parte del capítulo 35 es como una gran plegaria, ¿no? Una gran plegaria eucarística. Y decíamos, nos quedamos ahí, que estaba dividida esa gran plegaria como en 4 tiempos. Primero es una palabra al Padre del cielo, a Dios, Padre. Después es una plegaria que se eleva al Padre por mediación de Cristo Jesús y a favor de Cristo Jesús. Después vimos que esa plegaria tiene un tercer tiempo que es a favor de la Iglesia y del mundo. Y por último, veíamos que en esa plegaria hacemos el acto de aceptar del Padre el don inmenso, el don sacratísimo que es la Eucaristía, ofreciéndoselo de nuevo. Y hoy vamos a recorrer, para finalizar este capítulo 35, la plegaria un poco paso a paso, ¿no? Y después de recorrerla paso a paso, lo recomendable es coger de nuevo el capítulo 35, los números 3, 4 y 5 y hacer esta plegaria, ¿no? Leer esos números delante del sagrario, delante de la Eucaristía, orar esa plegaria. Bueno, en un primer momento vemos que hay una llamada al grupo que ora, a la comunidad que ora, una convocatoria. Es como si dijéramos el oremus de la plegaria, ¿no? Cuando el sacerdote o cualquier fiel en un momento de oración comunitaria dice oremos, pues está convocando a toda la asamblea a orar. Y este primer punto es como el oremus de esta oración, ¿no? Cuando dice en el número 3, pues alguien ha de haber que hable, que abogue. Por Jesús seamos nosotras hijas, aunque es atrevimiento siendo las que somos. Esta es la manera en que la Santa Madre nos dice que nosotras tenemos que orar, ¿no? Oremos. Después hay un segundo punto, un segundo momento, que es que la Santa está insertada en esa comunidad que ora, a la que ella ha convocado a orar, pero ella no puede olvidarse en esa comunidad de su propia historia, de lo que ella ha vivido, y siente la necesidad, esto es muy común en la Santa, lo veremos muchas veces en el libro de la vida y muchas más todavía las moradas, siente la necesidad de pedir perdón siempre antes de pedirle a Dios un don. Primero pide perdón y después pide las gracias. Y aquí lo dice de una manera preciosa en el número 5, donde dice: mi Dios, ¿quién pudiera importunaros mucho? Pero por ventura soy yo la que os he enojado, de manera que por mis pecados vengan tantos males. Aquí es cuando ella se cuestiona eso que yo os he dicho muchas veces, que hay que cuestionarse y que a veces a algunas personas no les cae, ¿no? Les resulta un tanto molesto, un tanto escandalizante. La Santa Madre lo hace aquí. Yo siempre digo que cuando vemos un mal, y vemos muchos, ¿no?, ajenos, propios, en nuestro entorno, en la vida, siempre nos tenemos que preguntar una cosa. Esto no es ser negativo, es ser realista. ¿Cuánto habré dejado de amar yo para que suceda esto? Porque cualquier mal es una falta de amor. Cualquier pecado, que el pecado es el mal es el pecado, es porque hemos rebajado el listón del amor en algún aspecto concreto. Esto es una realidad en la vida de todas las personas. Entonces, si yo veo que un hermano peca, una hermana peca, alguien hace algo mal, lo primero que nos suele venir a la mente es el juicio y luego la absolución o la condena, porque lo solemos hacer. Está mal hecho, pero lo hacemos, ¿no? Pues lo primero que tendría que venirnos a la mente es que nos duela ese mal que vemos en el prójimo y que yo me pregunte, para que esta persona haya obrado así, ¿cuánto amor he dejado de dar yo? Porque mi desamor
siempre empuja a los demás al mal. Y mi amor les empuja a la gracia y a la entrega. Y esto, que yo lo digo muchas veces, a mucha gente le cae mal y le resulta escandalizante, porque me lo han dicho, o sea, no es. Pero cuando yo leo esto de la Santa Madre, veo que confirma lo que yo digo, porque ella dice: por ventura soy yo la que os he enojado, de manera que por mis pecados, por mi falta de amor, al fin, vengan tantos males. Esto lo dice ella en el número 5. Después, otro punto que ella toca en esta oración preciosa son los motivos, ¿no? Los motivos urgentes que ella ve, los motivos acuciantes. ¿Cuáles son esos motivos acuciantes por los que ella pide, por los que ella eleva esta oración? El primero de todos es Cristo. La situación de Cristo en la Eucaristía, la vulnerabilidad de Cristo en la Eucaristía, las ofensas que Cristo recibe. Ella dice: Cristo nunca tornó por sí. Entonces el primer objeto de su oración es Cristo, la piedad para con Cristo, la compasión, la compasión, la lástima, el dolor de ver a Cristo ofendido, ¿no? De verle de esa manera. Otro motivo urgente para la Santa es la Iglesia. Y otro motivo también importante, el mundo entero. Cristo, la Iglesia, el mundo. Tan grandísimo mal y desacatos como se hacen en los lugares a donde está este Santísimo Sacramento, entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidos tantos sacerdotes, quitados los sacramentos, dice en el número 3. Santa Teresa no ha recurrido en su oración a motivaciones pequeñas, baladís, de poca importancia, sino al contrasentido, al sinsentido que ella ve de las humillaciones que Jesús padece, ¿no? De los desacatos que se cometen contra Jesús en la Eucaristía, por querer Él estar implicado, mojado en la vida y en la historia de la Iglesia. Él, que dice ella que es la hermosura y la limpieza misma, no merece estar a donde hay cosas semejantes, nos dice en el número 4. En la oración tenemos que ver también al gran destinatario de la oración, al gran destinatario de esta plegaria, que no es otro que Dios Padre. Dice ella: vos, Padre Santo, Padre Eterno, Majestad, mi Señor y mi Dios, Señor mío, Criador mío. Son palabras directas a Dios Padre, ¿no? Al Señor. Ante todo, con la invocación misma de Jesús. Trata al Padre como Jesús le trata: Padre Santo. Padre Santo que estás en los cielos, no deis fin al mundo, poned remedio a tan gravísimos males, no lo sufráis ya vos. Atajad este fuego, si queréis podéis, no lo hagáis por nosotros, hacedlo por vuestro Hijo, haced que se sosiegue este mar, salvadnos, Señor mío, que perecemos. Esto lo dice en el número 5. Por último, hay un aspecto en esta oración que la Santa nos presenta, que es la oblación más grande, ¿no? La oblación que tiene un valor pleno, absoluto, que es Jesús. Jesús es el precioso don que nos ha regalado el Padre para que en sacrificio le podamos ofrecer muchas veces. ¿Qué sería de nosotros y del mundo si no tuviéramos acá tal prenda? Pues bien, toda nuestra oración se concentra en ofrecerle al Padre el don que es Cristo en la Eucaristía. Ofrecerle al Padre la Eucaristía. La Santa Madre dice: este pan sacratísimo, vos nos le disteis, os lo tornamos a dar. No por nosotros, hacedlo por vuestro Hijo, que es el que, de alguna manera, paga el pato, ¿no?, de todo lo que está pasando. Por Él, por los méritos de vuestro Hijo, haced que ya, Señor, se sosiegue este mal.
el último clamor, la última petición, una petición sangrante, desgarradora, que eleva la Santa Madre, la hace llevar, o nos hace de alguna manera unirnos. Sí, unirnos, configurarnos, es que no me gusta utilizar la palabra solidarizarnos, con todos los que sufren, ¿no? Estos gravísimos males. Y es cuando ella dice: salvadnos, Señor mío, que perecemos. Y yo creo que con esto se puede dar por concluido el capítulo 35 y el tríptico eucarístico del camino. Capítulo 34, capítulo 33, capítulo 34 como cuerpo central del tríptico y capítulo 35 que concluye con esta oración preciosa, esta plegaria eucarística. Es la última parte del tríptico. Y entraríamos ya en el capítulo 36, que también es una preciosidad, ¿no? Me diréis que siempre digo lo mismo. Bueno, es que todo el camino de perfección es precioso, pero bueno, y el 40, y el 41, ¿sí? Bueno, todo el camino de perfección es precioso, pero esto es personal mío, ¿no? Para mí esta última parte, a partir del capítulo 24, 25, es cuando de verdad comenta la oración del Padre Nuestro, las peticiones, habla de la oración interior, del recogimiento. Para mí es la parte como más, no más bonita, no, que a mí más me gusta, que es distinto, ¿no? Porque yo entiendo que la primera parte del camino, cuando nos pone en órbita con el tema de las virtudes, es muy necesaria. Pero aquí es donde la Santa de verdad se le escapa más del corazón, ¿no? Se le escapa más del alma. Y todos estos 3 capítulos que acabamos de ver, hablando sobre la Eucaristía, yo creo que son muy poco conocidos, ¿no? Muy poco tenidos en cuenta. Santa Teresa no es la Santa de la Eucaristía. Bueno, pues que lean estos 3 capítulos y luego discutimos. Y ahora entramos en la oración y en la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Capítulos 36 y 37. Hemos tenido un tríptico, pues ahora vamos a tener un díptico. Con los 2 capítulos, ¿no? 36 y 37. Y luego ya tenemos el elogio del Padre Nuestro, que también es una preciosidad. Y nos vamos acercando al final, que va a concluir, es muy curioso cómo concluye Santa Teresa un tratado sobre el Padre Nuestro, ¿no? Hablándonos de cómo tiene que ser nuestra vida y cómo tiene que ser nuestra vivencia cristiana, ¿no? Pero eso ya lo veremos al final. Hemos ido viendo en el camino que Santa Teresa ha ido emparejando las peticiones del Padre Nuestro. Primero la tercera y la cuarta, a aceptar la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios, las ha emparejado. Después, pedir el pan de cada día y pedir el pan de la Eucaristía. Y ahora estamos en otra unión de estas que ya hacen, otro díptico. Porque ella nos dice que quien ha pedido y recibido el pan de la Eucaristía, porque según cuando hemos llegado aquí ya hemos pasado esa etapa, ya hemos pedido el pan de la Eucaristía y ya lo hemos recibido, no le tiene que ser difícil nada. Dice ella que para el que pide el pan de la Eucaristía y lo recibe,
todo le es fácil. Es que la santa es optimista nata, ¿eh? Es una persona que el pesimismo y lo negativo nunca lo conoció. En los lamentos, la mediocridad, las quejas, ese aspecto negativo que muchas veces en nosotros ya depresa, ella nunca. Era una persona fundamentalmente positiva. Positiva y echada para adelante, enérgica, ¿no? Entonces, ella dice que todo es fácil para el que recibe el pan de la Eucaristía. Con lo cual, para nosotras, todo es fácil. Que comulgamos a diario, pues todo es fácil, dice Santa Teresa. Y no solamente es fácil pedirle a Dios perdón, sino que dice ella que es fácil garantizarle nosotros a Dios que vamos a perdonar también, porque recibimos el pan de la Eucaristía y la fuerza que eso da. Eso dice Santa Teresa. La oración hace el recorrido de tres cosas fundamentales en la vida de un cristiano. Primero, la voluntad de Dios, después el misterio de la Eucaristía, y ahora nos encontramos con un escollo serio, pero que se dice Santa Teresa que es fácil, que es el problema del perdón. Porque pedir perdón es un problema para muchos cristianos. Y perdonar también. Pero no solo perdonar, pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón porque no nos fiamos de que Dios nos quiere perdonar. Esto también es una realidad, ¿no? Y en este punto del camino de perfección, la santa, que nos ha tenido unas alturas muy elevadas, unas oraciones muy así, en el misterio del pan de vida y el maná verdadero y patatín y patatán, nos devuelve otra vez a lo más prosaico de la vida, que es aguantar al de al lado con caridad, perdonarle y pedir perdón cuando tenemos que pedirlo, ¿no? O sea, ya nos necesitamos una cosa como muy así, dice, no, al suelo, los pies al suelo y el día a día, y hay que perdonar y pedir perdón. Decía, que me perdone. Espere usted, señora, para que usted le perdone, primero pedir perdón. Ah, no, me tienen que pedir perdonar aunque no pida perdón. Vamos a ver, una cosa es que la persona a la que tú has ofendido, la que sea, en su interior tenga una disposición de perdón. Pero lo justo es que tú le pidas perdón, porque pidiendo perdón estás reconociendo tu error, tu ofensa, ¿no? Y de hecho, con Dios se funciona así. Dios no es injusto. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero la premisa es que yo pida perdón. Si no, pues es un rácano que dé el perdón gratis, aunque yo no lo pida. No, entonces no sería un rácano, sería un tonto. Porque no puede perdonar si yo no reconozco que necesito perdón. Tengo que reconocer mi mal para que lo cure. Y es que digo esto porque a muchísima gente pedir perdón yo, no, que me perdonen si quieren. Yo he oído estas contestaciones, que no es si quieren, es que en justicia, para que te perdonen, tienes que pedir perdón, porque pedir perdón implica reconocer que has hecho mal, porque es que si no echas castilla, como ya me perdonarán, hago lo que me da la real gana. Eso no es así. Aparte que la persona o las personas a las que tú has ofendido se merecen que te vuelvas a ellas y hagas ese acto, pero no por una humillación, sino porque estás reconociendo que les has hecho daño. Y el perdón es un don, es un regalo que esa persona te hace, no es algo a lo que tú tienes derecho. Y yo tengo derecho a que me perdonen. No. La otra persona tiene derecho a que tú no la ofendas. Más bien está al revés, ¿no? No, es que con esto hay muchísima confusión con respecto a Dios, porque hay que pedirle perdón a Dios, que nos perdone si es bueno. Combatiendo los elementos atmosféricos y mecánicos también. Digo que Santa Teresa nos devuelve de un plumazo
al día a día, ¿no? A las cosas normales del día a día, a lo prosaico, por decirlo de alguna manera. Pero eso que es prosaico no es irrelevante, ¿eh? No es secundario, no tiene menos importancia. El hecho mismo de colocar el perdón en el mismo plano, a la misma altura que el pan de la Eucaristía y que el misterio de la voluntad de Dios, puede hacer que nos hagamos a la idea de la importancia que tiene el asunto del perdón, ¿no? No es, repito, ninguna tontería. Ya en páginas anteriores del camino, hemos visto cómo Santa Teresa divide en su sistema ascético, en su sistema de penitencia, de autodisciplina, divide lo mundano, lo material, por decir de alguna manera, en base a 3 valores, ¿no?, que ella nombra tal cual, que son placeres, honra y dineros. O en otros términos también teresianos, deleites, honores y riquezas. Es lo mismo. Placeres, honra, dineros, deleites, honores, riquezas. Esos 3, siempre como de 3 en 3, ¿no?, los cita. Ella los ha descrito perfectamente y los ha condenado en el libro de la vida, el capítulo 20, en los números 26, 27 y 28. Y nos lo va a volver a recordar más tarde en las últimas páginas del camino, en el capítulo 40. Ahora se va a centrar en uno de ellos, que la pone frita, que siempre es un caballo de batalla, la honra. Ella llega a maldecir la honra, porque sabe la cantidad de males que vienen y el obstáculo que puede ser la honra en la vida espiritual. El punto de honra, la negra honra que llama ella, ¿no? Y sobre todo, no la honra, sino nuestro apego a la honra, a quedar bien, a parecer bien, ese prurito que tenemos porque nuestra imagen, el concepto que se tenga de nosotros, todas estas cosas, esa es la honra. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Cómo me valoran? ¿En qué concepto me tienen? Y como sospechemos que algo de eso queda un poco, que ha perdido brillo, que hemos perdido honra, que no se nos considera igual, que ya no se fían de mí, que ya no me consideran como antes. Hay gente que se viene abajo, se hunde en la miseria y no hay manera de sacarla de su agujero. Y dices, pero bueno, ¿a ti qué te importa lo que piense nadie? ¿Te tendrá que importar lo que piensa Dios? Pues desgraciadamente en la mayoría de almas espirituales, de cristianos muy comprometidos, de almas consagradas, de monjas, religiosos, religiosas, curas, obispos, etc., etc., etc. La honra es una cosa, la negra honra, dice ella, y es uno de los obstáculos más grandes, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la honra? Porque ella entiende, la santa entiende, y lo sabe por experiencia, porque ella dice que era muy honrosa, o sea, que estaba muy pendiente de su imagen, de quedar bien. Porque como encima era guapa, simpática, divertida, inteligente, chispeante, patatín, patatán, patatero, y todo el mundo lo reconocía, y ella lo sabía, pues... Y luego es algo muy femenino, el querer gustar, el querer agradar, en el mejor sentido, vamos, pero eso la traía a ella preocupadita. De hecho, no cortaba con aquello que entendía que no tenía que cortar, porque iba a quedar mal dándoles un corte. Esto es muy común cuando dices, pues cuando una persona se acerca, tienes que ser fuerte y decir, no, y si se enfada conmigo, y si le parece mal, esa contestación te la dan así, decir, no, pero ¿a ti qué te importa? Es que van a decir que soy una borde, pues que lo digan.
Es que puede parecer mal, pues que parezca. Si tú tienes que hacer una cosa o lo tienes que hacer, tendrás que hacerlo independientemente de lo que piensen de ti. Pero ¿cuánto nos cuesta quedar mal y que las hermanas piensen mal de nosotras, ¿no? Por ejemplo? ¿Por qué van a pensar que soy una borde? Anda. Y para que la hermana no piense que eres borde y para no ser borde con ella, eres borde con el Señor. Claro, cuando digo eso me viene a veces con una cara como diciendo, cállate, no me cuentes más historias. Pero la verdad, para que las personas no se enfaden, que se fastidie el Señor. Y como el pobre no se queja, ni me va a poner moños, ni mala cara, pues para que nadie me ponga mala cara y nadie se mosquee y no quede yo mal delante de las personas y siga siendo estupendo y súper guay y no perder puntos de popularidad, o sea, de honra, pues que se fastidie el Señor. Total, el pueblo está acostumbrado a fastidiarse un poco más. Somos así, ¿eh? Esto pasa así a veces. Y la santa sabe, conoce todo este proceso, conoce todo este engranaje, y ella sabe que es uno de los mejores sistemas que ha ideado nuestro egoísmo y que nos permite encerrarnos en nosotros mismos, atrincherarnos en nosotros mismos, en nuestros derechos, en nuestra imagen. Y eso es una esclavitud, es uno de los obstáculos más grandes para avanzar en la vida de oración, en la vida espiritual, porque no te deja tus derechos, tu imagen, tu posición, tu quedar bien, no te deja ser libre, no te deja salir de ahí, no te deja volar más alto, no te deja trascender eso. Y luego además se suele caer en una especie de neurosis peligrosísima, de sentirse menoscabado, menospreciado, devaluado, ofendido, maltratado. Hay una cantidad de corderos degollados y de víctimas de estas por el mundo, y viene de la honra, ¿eh? La persona que vive libre de la honra, que no vive preocupada de caer bien a nadie, ni de tener prestigio, ni de hacer carrera, ni de tener un nombre, pues nunca se siente mártir de nadie, ni víctima de nada, ni maltratada, porque el que es consciente de que no tiene nada, ni le preocupa nada, nunca siente que se lo quitan, o nunca se siente molesto ni ofendido. ¿Quién se siente molesto y ofendido? El que tiene algo agarrado y lo cuida mucho. El día que le parece que se lo rozan, que nos lo han tocado, bueno, la ofensa supina que se le ha inferido. El que pasa de todo eso, que le llaman tonto, dice, bueno, si a lo mejor hasta tienen razón, y se queda tan fresco. Al que está convencido de que es el dechado de las virtudes, la inteligencia más preclara que funciona por este mundo, amén del alma más santa y canonizable, cuando le dicen tonto, le han inferido una ofensa inconmensurable y se muere por la magnitud de la ofensa recibida. ¿Pero qué te han hecho? Me han dicho que soy tonto. Probablemente sea verdad, porque tal y como te pones, una persona muy inteligente no se pone. Pero cuando fuera mentira, ¿a ti qué más te da? Sí, lo que me han hecho que soy tonto. Yo tonto. Lo último que pensaba que me fueran a decir, pues hijo, si todo lo que te han dicho en la vida es que eres tonto, echa cohetes. Porque a otros nos han dicho montones de cosas bastante peor que tonto, ¿no? Entonces, al que de verdad vive despreocupación y tiene tonto, dice, sí, hombre, pues seguramente, llegan hasta luego, y sigue para adelante, tan a gusto. Pero el otro se muere por la ofensa que se le ha inferido. Y eso es fruto de un egoísmo desbordado, un egoísmo que nos hace aferrarnos a nosotros mismos y a nuestra imagen, convirtiéndola en todo un Dios. Somos intocables. Y ahí del que nos toque, no merece el perdón, ni tiene redención posible, semejante ofensa, ¿no? Y esto la santa lo conoció muy bien. Por eso dice ella que es tan importante esta petición. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos parece que nos ofenden.
que habría que ver si son verdad las ofensas que sentimos que se nos infieren, ¿no? Este capítulo fue un follón tremendo, porque la santa lo escribió tal y como, con toda sencillez, y el censor esta vez el censor se puso gafas de aumento, porque no se le quería escapar ni una letra. Entonces fue con la lupa minuciosamente mirando frase por frase. Yo digo que qué paciencia tenía la santa con el censor, que es verdad que le quería mucho al padre Valle, pero qué pelma, Dios, qué pelma. Porque tuvo que reescribir las cosas no sé cuántas veces. Y aún así todo lo que volví a escribir por segunda vez lo tuve que corregir muchas veces por tercera vez en el manuscrito de Toledo. O sea que aguántale al buen hombre. Pero bueno, gracias a eso tenemos 2 códices, hay que mirarlo en positivo. De los males Dios saca bienes, ¿no? Bueno, pues como siempre, cuando la primera vez ella redacta su texto, redacta libre, ella es una mujer súper libre y escribe lo que le parece que tiene que escribir. Pone muchísimas confidencias personales de su propia experiencia, tiene unos soliloquios muy bonitos ante Dios Padre y luego va metiendo cuñas doctrinales, ¿no? De doctrina. Pero bueno, ahí el pobre censor ya se hace un lío. Con tanto hilo distinto de confidencias, oraciones y doctrinas se hace una bola y va cercenando. Si cogemos el códice del Escorial, vemos que primeramente la santa ha hecho propia la petición de perdón. Ella empieza por pedir ella perdón. Y al alegar ante el Padre que ella perdona para ser perdonada por él, cae en la cuenta de la tontería que acaba de decir y, por decirlo de alguna manera, se sonroja. O sea, yo perdono para que Dios me perdone, qué idiotez. Porque en el fondo, ¿qué tengo que perdonar yo? ¿Quién me ha ofendido a mí? ¿Qué importancia tiene lo que yo perdono frente a lo que Dios me tiene que perdonar a mí? Entonces, por decirlo de alguna manera, la santa se pone colorada, ¿no? Y entonces se empieza un poco como a desdecirse lo que acaba de decir, con lo cual ya el pobre censor se perdió del todo. Pero su gran argumento es, ¿pero a mí quién me ha ofendido? Nadie me ha hecho una injusticia real. No son verdaderas las ofensas que me han hecho. Son ofensas, pero ¿quién soy yo? ¿Qué desacato se puede hacer a una persona tan insignificante como yo? No es para tanto, que no, hombre, que no. Que entonces ya el censor perdido del todo. Ya la bola es total, ¿no? Y dice ella incluso, es así, aunque los que no saben la que yo soy, piensan que me agravian. Pero si supieran de verdad quién soy, nadie me puede agraviar. ¿Qué me van a hacer a mí? Si soy lo más bajo de lo más bajo. Y lo único que ella alega al final es su deseo sincero de perdonar, pero no su disposición interior de perdonar, porque realmente no tiene nada que perdonar. A ella no la han ofendido. Por tanto, dice ella, acaba diciendo la Santa Madre, perdóneme vuestro hijo, le dice al Padre, pero sin ningún merecimiento mío. Bueno, todo este conglomerado de vivencias personales, súplicas, cuñas doctrinales, al censor le hacen polvo, ¿no? Inmediatamente de terminar de leer, agarra la pluma al señor censor y hace ras, ras. Pone un aspa en la página y pone en el margen, bendito censor. No son sino verdaderos agravios e injurias las que nos hacen, aunque mayores pecadores seamos. O sea, que le dice a la santa que se equivoca, que por mucho que sí que la están ofendiendo. Bueno,
Mas hanse de perdonar porque Él nos perdona a nosotros. Dacha la página, pone esto y ya el hombre se queda tan oreado, ¿vale? El resto superó incólume la prueba, pero esa página se la cargó entera. Incluso con una especie de sobresaliente, vamos, una especie de cum laude en la puntuación final, porque al final, al margen del último párrafo, el censor vuelve a agarrar la pluma, se ve perfectamente todo esto en el códice de Escorial, yo no lo he visto, pero me lo han contado y me lo creo, y escribe ahí una llave al final del último párrafo y anota: oh gran señal. O sea, eso en el censor este que se cargaba todo era un premio muy, muy grande, ¿no? Y como veis, el camino de perfección en sus redacciones ha tenido muchas vicisitudes, el pobre libro, para llegar a nosotros, ¿no? Y la gran señal es, la gran señal que le ha gustado al censor es la capacidad y facilidad de perdonar que tienen las personas. Eso es garantía, según la Santa, de auténtica oración. O sea, el que no perdona y guarda rencor, que no nos venga a contar que tiene oración, porque es mentira. Quien no guarda rencor, quien perdona, quien olvida, quien no lleva cuentas del mal, como Dios, ese sí que me cree lo que tiene oración. Pero como tenga rencor, como tenga resquemor, como guarde no sé qué, que no me vengan a contar, dice la Santa, porque no. Todavía les queda mucho, tienen que trabajar muchísimo. Orarán, pero orarán en un grado muy incipiente, están lejos de la contemplación. Quien guarda rencor, quien conserva el rencor, el resquemor, no puede avanzar en la oración. Oh gran señal, dice el censor. Entonces la Santa empieza a enseñarnos ahora la importancia de limpiar nuestro corazón de resquemores, de rencores, para poder avanzar en el camino de la oración. Las dos anotaciones del señor censor le sirven a la Santa como pauta para volver a redactar. Y al rehacer el libro en el autógrafo de Valladolid, descarta sencillamente toda la página del aspa, la suprime, la omite y se dedica a desarrollar en el nuevo texto, en el nuevo códice, la importancia del perdón incondicional. Se centra en eso. Y como el otro le dijo el otro que no, y esto le gustó, pues quitó lo que no le gustó y se dedicó a desarrollar la idea que al censor le pareció bien. Pero claro, también el nuevo texto de Valladolid tiene que pasar por la censura. Pero digo que tuvo más paciencia que el santo Job, ¿eh? Y el teólogo censor aprueba sin reparos el amplio desarrollo de la gran señal del perdón incondicional, pero vuelve a la carga sobre la glosa doctrinal del Padre Nuestro que hace la Santa, que no le gusta, que no acaba de encajar ese sentimiento de Santa Teresa que vuelve a expresar de alguna manera, sobre la insignificancia de las ofensas que a ella le hace. A ella le parece que lo que le hacen son bobadas y de alguna manera lo vuelve a reflejar un tanto. Y otra vez el censor coge y borra meticulosamente. El padre Tomás Álvarez dice que consaña las expresiones culminantes de esta glosa confidencial de la Santa, ¿no? De ese sentimiento que ella tiene, que le vuelve a salir porque lo tiene, y entonces agarra el otro y duro y dale, tacha y tacha y tacha. Sin remedio. O sea, que no pasaba por ahí el censor, estaba convencido que a él sí que le ofendía, se ve que era uno de los que era honroso, tenía honra, y entonces se sentía ofendido porque no entendía que ella lo viviera así. Hay 3 pasajes castigados duramente por el censor, y los vamos a ver, porque no estamos de acuerdo con el censor. Estamos de acuerdo con
Teresa de Jesús, que además de santa es doctora de la Iglesia. El censor era buena gente, lo hizo con buena intención, pero que le faltaba horizontes al hombre, le faltaba amplitud de miras, ¿no? Y entonces, vamos a ver esos párrafos. El primero, borrado íntegramente, es el que voy a leer ahora. Está en las ediciones, ¿no? Pero en un principio fue borrado íntegramente, otra cosa es que luego se ha recuperado. Pero se lo cargaron directamente. Dice, cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella, que una cosa tan grave y de tanta importancia como que nos perdone nuestro Señor nuestras culpas, que merecían el fuego eterno, se nos perdone con tan baja cosa como es que nosotras perdonemos. Y aun de esta bajeza tengo tan pocas que ofrecer, que de balde me habéis, Señor, de perdonar. Aquí cabe bien vuestra misericordia. Bendito seáis vos, que tan pobre me sufrís, que lo que vuestro Hijo dice en nombre de todos, por ser yo tal y tan sin caudal, me he de salir de la cuenta. Mas, Señor mío, si habrá algunas personas que me tengan compañía y no hayan entendido esto, bueno, pues esto a mí no me parece tan grave. Borrado íntegro, ¡pum!, suprimido de un golpe. Este de balde me habéis de perdonar es casi seguro lo que menos le gustaba al teólogo este quisquilloso, chinchorrero y no sé qué más decir. De balde, pues de balde nos perdona Dios sin merecimiento ninguno por nuestra parte. Pues esto no le convencía. Porque ya en la redacción anterior había descartado una expresión parecida. En fin, Señor mío, no tengo qué os dar para pediros me perdonéis mis deudas. Y también lo había tachado. Como se ve que el hombre estaba convencido de que Dios nos tenía que perdonar porque nos lo merecíamos o algo así. Tenía esa idea, por lo que se puede deducir, ¿no? Otro párrafo muy castigado por el censor, de un contenido similar, es el que dice que en verdad, Señor, que no veo cosa, pues todas las cosas se acaban y el castigo es sin fin, que merezca ponérseos delante para que nos hagáis tan gran merced, si no es por quien os lo pide. Esto también lo borró. O sea, esto estaba en el número 6 y el señor censor decía que tú dudas. La santa dice que no ve que Dios tenga obligación de perdonarnos si no es porque por quien nos lo pide, por Cristo que os lo está pidiendo, ¿no? No tendría Dios por qué perdonarnos, no tiene obligación. Pues el censor va y lo tacha. Se ve que Dios tenía obligación de perdonarnos, por lo menos según el censor. No le convencía y va a tachar. Y luego hay otro párrafo, el tercero, que también se cargó. Dice que por fin, dice el padre Tomás Amarante, por fin se decidió aceptar que perdonar es cosa dificultosa de alcanzar para nosotros. Pero no acaba de aceptar, ¿por qué lo borran?, que eso sea más agradable al Padre. ¿Me explico? El censor puede acabar admitiendo que por nosotros mismos no podamos alcanzar el perdón y que para nosotros es difícil perdonar. Eso todavía, haciendo un esfuerzo, el censor se lo traga, pero haciendo un gran esfuerzo. Pero que sea más agradable al Padre que nosotros perdonemos que ninguna otra cosa, no. Pluma y borra. Y Santa Teresa se rinde y pasa por el aro. Acata los borrones, cuyo texto nunca pasará, y esta la Santa Madre la engrandece, a ninguna de las copias que ella autorizó, porque se las había censurado
el censor de turno, ella acata aquello. Y en las copias que hicieron, que ella revisó y autorizó, ninguno de los borrones pasó. Ella no los autorizó. Ni en las primeras ediciones salieron. Pero aún así, ella, aunque fuera así de obediente, esto nos da muchísimo ejemplo, no renuncia a revisar nuevamente el texto del capítulo, especialmente en el manuscrito de Toledo, que era una copia. El manuscrito de Toledo no lo escribió ella, sino que lo copió una monja, y ella lo que hizo fue revisarlo y corregirlo, cambiar alguna cosilla o revisar que la copia estaba bien hecha, porque cuando una copia se copia a mano, se puede equivocar el copista, entonces ella revisó la copia y dijo, sí, está muy bien. Entonces el manuscrito de Toledo es importante porque la santa lo revisó. Aunque no lo escribió ella directamente, lo autorizó, lo refrendó, ¿no? Lo conoció, lo leyó y dijo que estaba muy bien escrito, que estaba totalmente de acuerdo con lo que ponía allí. Bueno, pues en el manuscrito de Toledo revisa el texto y es especialmente importante este manuscrito de Toledo. Yo creo que ya lo he dicho alguna vez, pero por si acaso lo repito, porque fue el manuscrito que se utilizó para la primera edición. Para preparar la primera edición no se utilizó ni el Códice del Escorial ni el de Valladolid, sino el manuscrito de Toledo. Fue el que luego se llevó a la imprenta, ¿no? Porque ella la había corregido, y entonces tiene una cierta importancia, una cierta relevancia. Los censores no habían reparado en que la espontaneidad con que la santa sacude, fustiga los negros puntos de honra en la vida religiosa podía malentenderse como si fueran las monjas destinatarias del libro las que vivieran esos negros puntos de honra, y por eso ella las corrige. O sea, da lugar a que se piense que en esa primitiva comunidad había muchísimos negros puntos de honra y por eso la santa los corrige con tanta violencia, con tanta fuerza, ¿no? Los censores no habían caído en la cuenta de eso, pero ella sí. Cuando ve que lo van a publicar, dice, un momento, vamos a dejar claro que yo he dicho esto como doctrina general, pero no como una corrección directa a ellas, a las monjas de San José, a quienes iba dirigido el libro, ¿no? Y entonces escribe, para aclarar esto, en el manuscrito de Toledo, una extensa nota marginal. Dice, oh, por amor de Dios, hermanas, que llevamos perdido el camino, porque va errado desde el principio. Eso lo decía en el número 6. Y en el manuscrito de Toledo borra estas dos afirmaciones. Oh, por amor de Dios, hermanas, que llevamos perdido el camino, que va errado desde el principio, y lo corrige anotando al margen, llevaremos perdido el camino si fuésemos por aquí, que ahora, bendito sea Dios, no lo van, ni se tome por esta casa, porque sería levantárselo, que la que ha sido priora es después la que más se humilla, sino que se usan tanto en los monasterios, que temo no nos tiente el demonio por aquí, que lo tengo por tan peligrosa que plega a Dios. Se aclara perfectamente que lo que dice ahí no lo dice expresamente por la comunidad de San José, sino porque sabe que en las comunidades puede suceder, pero no en concreto en la de San José, y por eso nos previene, ¿no? Ese es un detalle, a mi parecer, muy bonito de la santa, de su veracidad, de lo justa que es, de lo madraza que es. O sea, la verdad es la verdad. Así como no le gusta la honra y que sean creidillas las monjas, tampoco le parece justo que las acusen de lo que no es, y por eso lo aclara, ¿no? Con esa rectitud y esa libertad que a mí me parece preciosa en la santa, ¿no? Y con esto lo deja bien claro, que el asunto del capítulo, el punto candente, la diatriba del capítulo no va dirigida, no va apuntando a las monjas de San José, sino algo general que nos puede pasar a cualquiera. Es como un grito de alerta frente a una epidemia en muchos monasterios que no quiere que contagien los carmelos reformados.
Y ahora vamos a ver, por fin, en qué consiste. ¿En qué consiste la negra?